Bendiciones, estimados miembros de este grupo Proclamando la Verdad. Me complace poder saludarles por este medio, sabiendo que ustedes también son proclamadores de la verdad. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión por medio de la escritura eh, para conocer cuál es el estado del hombre, en qué condición se encuentra la humanidad y cuál es la necesidad que tenemos literalmente de la salvación de Dios. Y pues, qué mejor manera, ¿verdad?, de que comencemos esta bonita reflexión con una oración pidiéndole a Dios que sea Él que nos ponga sabiduría, palabra de ciencia, palabra de sabiduría para que podamos comprender lo que a través de su palabra Él nos muestra para nuestro beneficio, para que podamos ser partícipes de esa salvación tan grande. Pidámosle a Dios y que sea Él encargándose en este momento de esta hermosa reflexión y que por supuesto sea de bendición para todos. Amado Dios, te le pedimos en esta hora, Padre Celestial, que sea usted, Dios mío bendito, preparando los corazones de cada uno de los que verán este video, de los que escucharán esta reflexión, y que sea nuestro corazón como tierra fértil donde la semilla de su palabra será arrojada ahí, Señor, será puesta en ese lugar y que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Su palabra dice que ella jamás regresará vacía y así lo creemos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, eterno Dios. Amén y amén. Así, hermanos y amigos que forman parte de este grupo, quiero que compartan conmigo esta reflexión. Yo pues con la ayuda de Dios le he titulado acá El ser humano y su necesidad de salvación, porque definitivamente necesitamos ser salvados por Dios. Y pues como base para esta reflexión he tomado la cita bíblica de Romanos capítulo 10. Leeremos desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Luego vamos a tocar otras citas bíblicas, por supuesto, para enriquecer este mensaje. Leemos la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu de la manera siguiente. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra de Dios que hemos leído, y así comenzamos esta reflexión. A decir verdad, el ser humano desde el principio de la creación, a causa de la desobediencia, está bajo una maldición que le impide poder disfrutar de todos los beneficios, de las bendiciones que Dios nos ofrece. Y de hecho, serán algunas de las citas bíblicas que tocaremos. Por ejemplo, iremos a Génesis capítulo 2 y estaremos leyendo desde el versículo 7. Vamos a leer un poco, pero yo sé que todo será para edificación de cada uno. Leemos como está escrito acá, Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo renacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Continuamos en el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Bueno, dejamos hasta aquí la lectura de Génesis capítulo 3, pero ¿por qué ha sido necesario leer todos estos versículos? En esto que hemos podido leer, nosotros podemos entender que inicialmente el propósito de Dios no era la actual condición del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó o de una manera perfecta, de una manera inocente, podemos decir. Sin embargo, Dios también le advirtió, o sea, esto es lo que muchos llamamos el libre albedrío. Dios los puso en el huerto donde había todo árbol frutal, ¿verdad?, deseable, pero también le puso ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual les dijo que no comieran. Sin embargo, la serpiente, como leímos en capítulo 3, versículo 1, era más astuta que todos los animales del campo. Y Satanás, metido en ella, pudo engañar a la mujer y sucesivamente al marido. De esta manera, entró esta maldición de muerte a la humanidad, que es con la que arrastramos hasta el día de ahora. A lo mejor cuando nosotros nacemos, nos podemos ver inocentes, nos podemos ver muy tiernos y toda la cosa, pero ya viene ese pecado en nuestros genes literalmente. Y eso nos arrastra a una condenación eterna, a menos de que nosotros recibamos al Señor Jesús. Entonces esta es la forma como comenzó la maldición en nuestra vida. Pero ahora bien, necesito también que nos refiramos a la carta a los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 12, y veamos lo que dice acá. Acá el apóstol Pablo está hablando y haciendo una comparación entre Adán, del cual ya leímos, y Jesucristo, que Adán representaba simbólicamente a Jesucristo, lo único que con una tremenda diferencia, por supuesto, porque Adán fue el primer hombre, fue el primer ser humano creado. Sin embargo, por medio de él entró la muerte. Leamos lo que dice: por tanto, como el pecado, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y eso está, cuando se refiere a un don, se refiere a la salvación que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que
Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, porque definitivamente, a no ser que Jesucristo, el Hijo de Dios, hubiese venido, la humanidad no hubiese tenido ni una sola oportunidad. Ahora bien, no podemos dejar de lado de que Dios es soberano. Y en su soberanía, por supuesto, este plan está, como le digo, especialmente diseñado por Él. No es que todo ocurre por causa de la casualidad, eso no existe en Dios. Pero por medio de esto nosotros nos damos cuenta de que así seamos las personas más dulces, más amables, más educadas en la tierra, pero por el hecho de no conocer a Dios, como ya leímos en Romanos 10 del 6 al 13, si no hemos confesado con nuestra boca para justicia, ni creído en nuestro corazón, de ninguna manera podemos ser salvos, así seamos las personas las mejores del mundo. Ahora aquí encontramos entre estos textos que nosotros hemos leído que definitivamente en el ser humano hay una tremenda necesidad de ser salvado. Y no hay otro medio, definitivamente no hay otro medio, solamente por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, dice también Romanos acá 3:23, un versículo que creo que es muy conocido, dice: por cuanto todos pecaron y están, es el estado actual de la humanidad, de todo aquel ser humano que no ha conocido a Jesucristo aún. Dice, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma. Por lo cual, remitiéndonos nuevamente a Romanos capítulo 10 y versículo 9, 8, vamos a leerlo desde el 8 nuevamente, donde dice: mas ¿qué dice? Cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces somos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Esto es algo muy glorioso, a decir verdad, porque imagínense, confesar con nuestra boca es algo fácil. De hecho, todos los días hablamos, ¿verdad? Lo que tenemos la habilidad de hacerlo, gracias a Dios. Pero creer en nuestro corazón también no significaría que a lo mejor hacer un gran sacrificio. Pero aún así, con esta facilidad, con este regalo tan hermoso, tan inmerecido que Dios nos ha dado, aún así hay muchas personas que no quieren nada de Dios, no quieren nada con Dios, no quieren una relación con Dios. Todos ven el Evangelio como nada, como algo insignificante, pero es algo real. Y a decir verdad, de hecho el mundo, hablando del planeta, el planeta mismo ya está en dolores de parto, está a punto de destruirse, y esto no es producto de la casualidad, como le mencioné anteriormente. Esto es algo, una realidad en la cual vivimos. El mundo está completamente distorsionado, la sociedad se está corrompiendo a límites ya exuberantes, ya incontrolables. Pero la palabra de Dios es fiel
Imagínense que el plan de Dios fue diseñado desde el principio, allá, Génesis capítulo 12, dice la palabra de Dios, y de esta forma es como la salvación llega hasta nosotros, que ni siquiera teníamos nada que ver con ella, pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este fue Abraham, como es conocido el padre de la fe, el primero quizás de todos los patriarcas, el primero en recibir la promesa de parte de Dios, la cual llega hasta el actual pueblo de Israel. Pero también nos remitimos de hecho hasta el Evangelio según Juan, capítulo 1, y lo leemos desde el versículo 1 también. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todo aquel, y esto ya tiene que ver con nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Esto definitivamente es un regalo inesperado que Dios nos ha dado a nosotros como gentiles, que no teníamos oportunidad alguna definitivamente. Y pues Dios nos ha bendecido de esta manera. Y ahora que nosotros hemos creído en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros también somos enviados a compartir este evangelio de salvación. ¿Qué significa o qué es en realidad el evangelio? El evangelio no es otra cosa sino pues la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo para la liberación del hombre de la esclavitud del pecado. Así como Dios nos salvó a nosotros, así nuestro deber, pues de hecho acá dice Marcos 16:15, y le dijo a los discípulos y a todos aquellos que habían creído en él, por supuesto: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, es nuestro deber pues compartir la palabra de Dios. La verdad pues solamente es Dios quien puede dar convicción de pecado. Nosotros nada más podemos presentarles el evangelio a las personas, hablarles de la palabra de Dios, orar por ellos, pero así verdad solamente Dios puede cumplir su obra redentora en cada uno en particular. Pero la verdad es que esta palabra es de bendición para todos. También vamos a una cita bíblica que es muy relevante dentro de lo que estamos hablando, y esto se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 3. Lo leeremos desde el versículo 14, una cita que es de las más famosas de la Biblia. Y dice:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando Jesucristo acerca de la crucifixión en la cruz. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esta conversación que Jesús tuvo con un principal de los fariseos, dice, llamado Nicodemo, él le presenta el Evangelio y le dice Jesús a Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo para poder ser salvo. Y Nicodemo, por supuesto, no entendía de lo que Jesús hablaba. Sin embargo, él le presentó el Evangelio, como muchas personas a veces, quizás no es solo que no entiendan, sino que a veces entienden, pero no quieren, la verdad, pues negarse a sí mismo, no quieren apartarse del mal camino y venir a los pies de Cristo para poder obtener ese regalo tan grande que se llama la salvación. Y leemos el versículo 19 siempre de el Evangelio según Juan capítulo 3. Y dice, y esto es de lo más relevante. Es lo más relevante. Dice 3:19 del Evangelio según Juan. Y esta es la condenación. Y pongamos atención a esto. Que la luz vino al mundo, esto es Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, dice, pero son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora bien, pues qué bendición más grande, ¿verdad? Porque Dios nos permite escudriñar su santa palabra, en la cual dijo Jesús mismo que nos parece a nosotros que en ella nosotros tenemos la salvación. Ahora no solamente se trata de escudriñar la Escritura, de leer de pasta a pasta la Biblia, sino que también pues de llevarlo a la práctica. Dice aquí una cita bíblica, segunda de Corintios, lo vamos a leer ya como algo adicional. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, y esto es ya literalmente con lo que ya hemos conocido a Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que rotundamente debería estar sucediendo en todo lo que hemos conocido al Señor. Caso contrario, pues hay muchos que aún Jesús dijo en el Evangelio según Mateo de que muchos se disfrazarán de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, pero yo creo que ese es otro tema. Ahora pues nuestro deber es presentar el Evangelio al mundo. Ya vimos desde Génesis, hemos leído Romanos, Juan, Marcos y y Mateo, para que nos demos cuenta de cuál es el estado espiritual del hombre y cuál es la condición tan, la verdad, sin oportunidad que tiene. Ahora bien, nuestro deber es presentarles este evangelio de salvación, para que si el Señor ha puesto en su corazón que le creen, se conviertan, pues bendito sea el Señor, pues solamente Él puede dar la convicción de pecado. Pero ahí está la palabra de Dios para que continuemos escudriñándola, y ojalá que esta palabra, esta reflexión que hemos tomado sea de mucha bendición. Como decía el tema que presenté inicialmente, el ser humano y su necesidad de salvación. Debemos reconocerlo. Estamos necesitados de la salvación de parte de Dios, y de ninguna otra manera podemos lograrla si no es aceptando y creyendo el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como lo leímos en el texto base que tomamos de Romanos capítulo 10.
Y pues la verdad, espero que sea de mucha bendición para todos y ojalá pues aquel que no le ha conocido aún le conozca porque a decir verdad la venida de Cristo está a las puertas. Leemos aún una cita más donde podemos encontrar algo muy importante también. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9 dice algo. El Señor no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De hecho, el propósito de Dios es ese, de que nadie perezca, nadie se pierda, nadie se condene. Sin embargo, pues, así como Dios le dijo a Adán y a Eva allá en el Génesis, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo único que yo te digo, te recomiendo, te aconsejo es que no comas de ese fruto. Sin embargo, ellos siendo engañados por el mismo Satanás, nuestro enemigo acérrimo, desobedecieron, comieron del fruto, de ahí ya vimos cómo entró la muerte, la condenación, una maldición aún para la tierra, y así vive la humanidad hasta el día de ahora. Y esto se está empeorando cada vez más y se va a empeorar, ya no vi días mejores, yo creo que ya no vendrán definitivamente. Y hoy más que nunca Dios está abriendo sus puertas, Él está abriendo sus brazos, Él está llamando de una y otra forma a la humanidad para que venga al arrepentimiento, como hemos leído acá en 2 de Pedro 3:9. Pues, pero los que ya lo conocemos, bendito sea el Señor, oremos. Para aquellos que no le han conocido, si en el grupo hay personas que aún no han conocido al Señor, pues le aconsejamos que se acerquen a Él, busquen de Él y pues esperando, verdad, en Dios también que ellos puedan tener la oportunidad, como Dios nos ha bendecido a nosotros y a los que ya lo conocemos, para que Dios nos dé fortaleza, que nos ayude a afirmarnos en su camino y a no volver a ver hacia atrás, porque definitivamente en el mundo nosotros ya no somos bienvenidos. Pues cerramos con esta cita que hemos leído, le damos gracias a Dios, oramos y le pedimos al Padre que bendiga este mensaje y que sea de mucha bendición para aquellos que no le han conocido aún. Padre buen Dios, le damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje que nos ha permitido leer a través de su santa palabra. Dios mío bendito, que sea usted, Padre Celestial, tocando corazones, cambiando esa vida, Señor, transformando, Señor eterno, a cada una de esas personas que aún no lo he conocido, Señor. Solamente usted puede hacer esa obra redentora, Padre. Ayúdenos a los que ya lo conocemos a compartir esta hermosa palabra, este evangelio, Señor, y que su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, amado Dios. Amén y amén. Bueno, pues bendiciones, estimados miembros del grupo, y pues nos encontraremos en la próxima. Dios les bendiga.